O sea, como que siempre hablaba de que Dios estaba adentro, pero inconscientemente lo estaba viendo fuera. Porque a través de todas esas experiencias, siempre buscaba una respuesta afuera. O sea, si yo quería una respuesta, iba a una canalización de ángeles. Si yo quería una respuesta, iba a unos honguitos. Si yo quería una respuesta, iba a la marihuana. Bueno, y ahora, ¿cómo conectarías la parte del emprendimiento con todo lo que has vivido? ¿En qué momento decidiste emprender y por qué? Conecté con el emprendimiento y siempre estuvo como esa llama. Luego, más o menos en 10º, 11, conecté con las redes de mercadeo. Entonces siempre hubo como este don de entregarme a través del emprendimiento, pero no lo comprendía. Yo no sabía, solamente lo único que yo comprendía del emprendimiento era dinero, la verdad, y libertad. ¿Qué significa para ti rendirte al vacío y confiar? Bueno, para mí rendirme al vacío y confiar es justamente lo que estoy sintiendo en este momento. ¿Qué has tenido que soltar para ser la persona que eres hoy en día? El ego, definitivamente, mis intereses personales. Obviamente hay deseos, no podría decir que no, hay un propósito, hay una visión grande, pero yo ya en este momento, ¿sabes? Yo lo veo como que no me pertenece esa visión. ¿Qué le dirías a ese yo del pasado que pasó por esas experiencias confrontantes? Si pudiese decirle algo, le diría que ponga a Dios en primer lugar y que Dios no se encuentre en ninguna otra forma, en ninguna forma externa, que en realidad es a través de la acción, que es a través de la coherencia. Hey familia, ¿cómo están? Dios los bendice. Mi nombre es Alejandro Jaramillo, soy coach, mentor y formador de alto impacto. Me dedico en este momento a ayudar a emprendedores a facturar $5,000 al mes a través de su marca personal y todo desde la conexión con Dios. Justamente todo este propósito de Momento Cero viene desde ahí, porque mi intención es dirigirme a los emprendedores para que reconozcamos que en realidad el emprendimiento es un proceso de servicio en el que definitivamente hay un punto en el que conectamos con Dios y desde ahí todo comienza a ser desde una intención completamente diferente. Esta intención del podcast es realmente traer a emprendedores, empresarios que ya tienen sus negocios, que ya tienen éxito a nivel material, pero es el punto de darnos cuenta de que ese éxito material es solamente un reconocimiento o un reflejo de la conexión interna que tienen con Dios. Y esa es la intención que tenemos para compartir en este espacio. Hoy estamos en el capítulo número 1 de Momento Cero. La intención del día de hoy es que conozcan principalmente mi historia, de dónde nace todo este propósito, qué hay detrás de ello, cómo conecté con Dios, de dónde nace esta intención. Y la host del día de hoy es Susi, mi pareja, la reina del hogar. Literalmente hoy nos va a estar acompañando, va a ser la host del día de hoy. Y ya en los próximos capítulos, el host, en este caso voy a ser yo, para los empresarios y emprendedores que nos van a acompañar. Así que mi amor, bienvenida. Gracias, encantada mi amor, muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con todos los poderes. La verdad estoy muy feliz y muy orgullosa de ti y me encanta la verdad este espacio que traigamos acá a personas increíbles y que más que empresarios tengan esa conexión con Dios, que es lo más principal y pues claramente para honrar a Dios. Este es un espacio muy importante y muy especial. Alejo, si tuvieras que presentarte con alguien que no te conoce, ¿cómo lo harías? Bueno, me presentaría como un servidor de Dios en ese momento, la verdad, así me siento. En realidad, obviamente a nivel forma, como les dije ahorita, pues soy coach, mentor, formador de alto impacto, pero a nivel profundo me gusta presentarme como una persona real, auténtica, que definitivamente tiene una conexión con Dios, donde se reconoce que soy una persona coherente, que soy esposo, pareja, que me encanta realmente crear familia, que esa es mi intención y que la intención en realidad de este servidor es ser un reflejo o un canal de Dios a través de todo este propósito, a través de mi experiencia, a través de mi día a día, a través de las áreas que reflejo, a través de todas las áreas de mi vida. En realidad es como la intención y traer un Dios vivo, un Dios en acción, un Dios que se encarna a través del día a día y no solamente a través de la teoría. Así que me presentaría como un servidor a cargo de Dios en realidad, o sea, al servicio de Dios. Eso, así me presentaría, en el que estoy simplemente conectando, fluyendo y sirviendo a través de todo este propósito. Me encanta, espectacular. Ahí ya respondiste un poquito de esta segunda pregunta, pero igual quiero como que lo definas un poco más, ¿vale? ¿Qué es Dios para ti y cómo definirías esa relación que tienes con Dios, esa conexión? Bueno, para mí en este momento es lo primero y es absolutamente todo, es como el inicio y el fin. Es donde inicia absolutamente toda la intención de la vida y donde muere absolutamente todo, o sea, como que Dios está en absolutamente todo.
esa es mi percepción de Dios. Es como ese poder, esa fuerza que nos acompaña. No lo veo como una imagen, no lo veo como una forma, sino como una energía, algo que no se podría definir, no se podría encasillar, pero es una energía amorosa. Es una energía amorosa que nos sostiene, donde nos podemos realmente, donde podemos descansar, donde nos podemos reconocer, donde podemos integrarla en el día a día. ¿Y cómo es mi relación con Él? Pues es la primera relación con la que conecto en mi día a día, en mi momento a momento. O sea, me levanto y es mi prioridad. Ahorita justamente estábamos leyendo en la mañana como ese punto de el reino de los cielos es para los niños. O sea, el reino de los cielos le pertenece a los niños. Entonces como que es eso, es reconocer ese niño interior, pero permitirnoslo expresar a través del día a día, a través de las experiencias y a través de ello vivir a Dios. O sea, ser un reflejo de Él. Wow, me encanta, la verdad, me encanta esa percepción que tienes sobre Dios, pero me encantaría ahorita que les cuentes un poquito, porque ya sabemos cómo es tu conexión ahora en el presente, pero cuéntanos cómo fue esa conexión espiritual desde tu niñez hasta el día de hoy. Va. Bueno, mi conexión con Dios nació en una familia católica. En realidad mis padres fueron católicos, pero no eran como que muy religiosos tampoco. O sea, jamás fue como que, o sea, teníamos como sí, esa creencia de tener que ir a misa todos los domingos y para mí eso era Dios. O sea, tener que ir a misa todos los domingos, no comprendía bien qué era la relación con Dios, no tenía mucha claridad de ese proceso en realidad. Por algún motivo terminé siendo acólito. Entonces entré en ese mundo de alguna manera, pero yo siento que fue más por un punto de que una amiga entró a ese lugar, empezó a ser acólita, entonces me decía como que era brutal la conexión, las personas que estaban ahí, y yo lo empecé a hacer, pero era, era, en el fondo había un llamado, una intención. Habían momentos en que por algún motivo me llegaba como el punto de querer ser como padre, entre comillas, pero como que no me gustaba por el hecho de que no me podía casar, porque yo siempre había soñado como con esa familia también, porque mis padres fueron como ese reflejo. Bueno, para no perderme, empecé desde ahí. Llegó un punto en el que, bueno, empecé a crecer, llegó la adolescencia, tenía unos 15, 16 años, empecé a escuchar música rap consciente. La verdad, Canserbero, Los Aldeanos, o sea, esa música me empezó a gustar mucho y desde ahí como que yo seguía como en esa conexión con Dios, de alguna forma como que sabía la importancia, iba ahí a la iglesia de vez en cuando con mis amigos, pero como que no era constante, no era constante. Mis padres claramente me decían que tenía que hacerlo, desde niño igualmente me decían que tenía que hacerlo, pero yo lo veía como una obligación, no como que algo que realmente me gustara. En la adolescencia sí empezó como a llamarme en el fondo, pero como que empezaron a pasar ciertas situaciones y por eso empecé a buscar a Dios. Fue como con mi primera relación de pareja en realidad. Y yo a través de eso, cuando buscaba respuestas, cuando no tenía mucha claridad, yo como que lloraba, yo le pedía como a Dios, como que Dios, dame una respuesta, cuál es la señal, de qué manera. Esa era como mi relación. Y bueno, llegó un momento en que a través del rap consciente escuché una percepción que me llamó mucho la atención, que fue de Canserbero, y que él decía como que para él Dios no era una figura externa, sino que más bien era la voz de la conciencia que te decía que estaba bien y que estaba mal. Y yo desde eso como que me quedé con esa percepción y como que me empezó a gustar. Llegó un momento en el que, bueno, terminé con esa pareja y hubo un día, como un sábado, que me sentí como solo, me sentí solo, estaba en la casa de mis padres, pues ya tenía unos 18 aproximadamente, y me sentí solo. Y entonces me llegó como esa intención de querer buscar una pareja, porque tenía la costumbre de que estaba con mi otra pareja, y entonces como que ese punto de querer llenar ese vacío. Pero yo ya había estudiado como mucho autoconocimiento también por el tema de redes de mercadeo, había empezado a leer, o sea, como que ahí no tenía una relación como tan fuerte como qué era Dios, pero... Pero ahí me cuestioné muchas cosas esa noche. Recuerdo que salí a sacar a mi perrito en ese momento y yo me cuestioné. Yo dije, bueno, ¿desde dónde quiero buscar esto? Me cuestioné, yo realmente no quiero hacerlo como desde ese vacío. Y ese día, como me sentía solo, busqué de Dios. Me acuerdo que busqué como algo en YouTube de qué era Dios. Bueno, como que busqué alguna información. Eso como que me conectó y ese día tuve una percepción en la que yo dije, para mí Dios no es como me lo pintan en el catolicismo o en la iglesia, sino que para mí Dios es esta voz de la conciencia que me dice que está bien y que está mal. Desde ese momento tuve esa percepción y de ahí me desconecté totalmente de la iglesia. Desde ahí dejé de ir a la iglesia, empecé a sentir que era como esa experiencia.
Y me empecé a descubrir en otras formas de espiritualidad, empezaron a llegar como información de canalización de ángeles, cosas de este tipo, como que cartas, bueno, como que este tipo de cosas, y me empezó como a llamar, como el universo, como este tipo de cosas, y desde ahí empecé a tener esa percepción de que entonces Dios era como ese universo, y como que mm, conecté con este libro del poder de la hora. Ese libro, la verdad, fue un punto fundamental donde desperté, pero Eckhart habla como que sí, definitivamente la palabra Dios era una palabra que venía desde hace muchísimo tiempo y que tenía muchas limitaciones detrás de ella. Entonces yo de alguna forma me desconecté también de esa palabra y me di cuenta y empecé como a tener como una resistencia completa a la iglesia desde ese punto, porque yo dije, bueno, aquí realmente lo que hay es una doctrina, no hay realmente como ese amor, el amor está en otro lugar. Entonces me empecé a buscar en otros lugares a través de Dios, pero como llamándolo ya universo, como llamándolo el cosmos, como buscando desde otras fuentes, buscando desde el punto más desde la espiritualidad. Empecé a conectar con las medicinas ancestrales, entonces ahí empecé a conectar con la marihuana, con los honguitos, con el yagé, y ahí descubrí muchas cosas. No podría negar esa parte de la historia, la verdad, fue un proceso de autoconocimiento a través de ello. La verdad me hizo crecer demasiado y me permitía experimentarme a través de ellas. Entonces ahí fue como que empecé como a conectar con esas medicinas, empecé a llevarme a través de ello y, y no me gustaba llamarlo Dios, honestamente. No lo llamaba Dios, lo llamaba cosmos, universos, el todo, la naturaleza, Pachamama. Bueno, empecé a conectar mucho a través de esas formas y, y llegó un punto en el que en el 2023 ya estaba llevando, yo ya sabía que me quería dedicar a compartir desde el 2020, luego lo dejé de lado porque no tenía claridad, no tenía estructura, no sabía cómo hacerlo. Luego llegó en el 2021 que me dediqué a otros negocios completamente diferentes, Airbnb, e-commerce, dropshipping, ahí me empecé a dedicar a ello. Y lo que pasó fue que empecé a ver a Dios, o sea, como que siempre hablaba de que Dios estaba adentro, pero inconscientemente lo estaba viendo fuera. Porque a través de todas esas experiencias, siempre buscaba una respuesta afuera. O sea, si yo quería una respuesta, iba a una canalización de ángeles. Si yo quería una respuesta, iba a unos honguitos. Si yo quería una respuesta, iba a la marihuana. Y ahí fue donde empecé a generar todo ese punto de respuesta. O sea, como que empecé a buscar esa conexión a través de la marihuana. Fue el punto de conexión donde yo creía que estaba más conectado. Más cuando nos fuimos a vivir solos, eso también empezó a representar muchas cosas en mí, en mi identidad. Empecé a reconocer de que eso aparentemente era como el símbolo de libertad, de que ya estaba libre. Bueno, y ahí empecé a llevarlo a cabo y aparentemente a través de eso me conectaba. Entonces siempre que quería una respuesta, lo único que iba era a eso. Y no me daba cuenta de que ya la conexión con Dios no era a través de lo que yo hablaba, que era como la meditación, a través de la conexión interna, sino que era siempre a través de la marihuana, a través de la marihuana, a través de la marihuana. Y en el 2023, fumando, 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 lo que pasó fue que en esos negocios ya no tenía total claridad de lo que estaba tomando de decisiones, porque claramente iba literalmente me levantaba, nos levantábamos, íbamos al gimnasio, llegaba al gimnasio y sabía que tenía que ponerme a trabajar, pero lo primero que hacía era pegarle un ploncito, para poner estar más concentrado, más conectado, no sé qué, pero en realidad eso lo que hacía era como desconectarme, 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 y en ese afán también de buscar como un resultado externo, el punto fue que pasó un montón de decisiones súper fuertes en ese negocio de e-commerce y desde ahí pasó una quiebra económica súper grande en el 2023. La verdad, habíamos prestado mucho dinero también para ese negocio porque sabíamos que teníamos una visión muy grande, pero desde nuestro propio entendimiento. Y desde ahí empezamos a conectar con ese punto del yo soy también. Entonces, como que sí, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios, y desde ahí como que nos creíamos como los creadores, no, creíamos que éramos Dios. Entonces desde ahí como que no había un entendimiento, no había un punto de conexión. Y ahí pasó la quiebra económica. Eso fue súper fuerte para nosotros porque desde ahí fue como un punto de reconocimiento nuevamente. Y ahí como que, uy, marica, ¿qué estoy creando? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Hacia dónde la estoy llevando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto es realmente lo que Dios me está comunicando? Y desde ahí empecé a conectar nuevamente con la palabra Dios. Empecé a utilizarla nuevamente, empecé a integrarla en mi vocabulario, empecé a darme cuenta que así como había mucha carga a través de este proceso, sí, negativo aparentemente, también había mucha carga positiva. Entonces hubo ese quiebre, desde ese punto pasaron ciertas experiencias, volví a conectarme con ese propósito de compartir y
realmente la conexión más profunda y donde llegué a esta comprensión de que Dios es algo que se encarna y que se vive, fue en el proceso del año pasado, en mayo, cuando tomé la decisión de ya dejar la marihuana y dejar de buscar a Dios en algo externo. Ahí fue donde realmente conecté con esta visión de Dios de que de verdad es algo que se encarna y que se vive y que no se requiere de nada externo para conectar. Entonces, cuando tomé esa decisión, me di cuenta de que, de alguna manera, yo tenía todo este montón de bagajes de marihuana, honguitos, yagé, todas esas herramientas, las había puesto como en primer lugar, por encima de Dios. Y buscaba siempre a Dios por encima de ello. Entonces ahí lo que hice fue como quitar esto de en medio y poner a Dios en primer lugar. Y ahorita, pues a través de todo lo que tiene que ver con la mentoría, a través de la conexión, pues la vida misma y Dios me ha ido llevando a través de una conexión mucho más profunda, he ido conectando más con la Biblia, he ido conectando más con este propósito, he ido conectando más con esta sabiduría. Simplemente ahorita ya es como una percepción de siempre ir hacia adentro y preguntarme. Cuando tengo dudas, cuando tengo miedo, cuando tengo incertidumbre, me da cuenta que siempre buscaba algo externo, ahora no. Ahora simplemente lo único que hago es ir hacia adentro, pedir guía, pedir rendirme, rendir mis planes y reconocer que sí hay algo que me está guiando, que es Dios que me está guiando en cada momento. Y esa fue toda la experiencia como de conexión de toda mi experiencia. Increíble, me encanta. Y me encanta también haber sido parte de toda esta transición y todo este cambio, porque pues a la final yo siento que hemos vivido como todo esto juntos, como esa falsa espiritualidad, porque yo siento que muchas veces se tergiversa esa espiritualidad en Dios. Entonces, nada, me encanta la verdad, porque esa conexión con ese Padre que te sostiene, con ese Dios vivo, como ahorita tú lo mencionabas. Bueno, y ahora, ¿cómo conectarías la parte del emprendimiento con todo lo que has vivido? ¿En qué momento decidiste emprender y por qué? Bueno, en realidad el tema del emprendimiento también es una larga historia. Desde pequeño realmente vengo emprendiendo, desde los 11 años aproximadamente vendía dulces en la unidad, empecé como con este punto, montamos una tiendita en la unidad, bueno, para no hacerlo muy largo, desde ahí como que conecté con el emprendimiento, siempre estuvo como esa llama, luego más o menos en décimo, 11, conecté con las redes de mercadeo, entonces siempre hubo como este don de entregarme a través del emprendimiento, pero no lo comprendía, yo no sabía, solamente lo único que yo comprendía del emprendimiento era dinero, la verdad, y libertad. Eso era lo que asociaba con el emprendimiento, porque cuando empecé como con la red de mercadeo, yo decía, yo no le voy a trabajar a nadie por absolutamente nada, o sea, yo quiero ser libre y pues obviamente leyendo todos estos libros de Robert Kiyosaki, esta libertad financiera, o sea, como que ese deseo también de conseguir, siempre he tenido como ese propósito de soñar mucho en grande, la verdad, y... Y a través de eso siempre conecté con el emprendimiento. No sabía en qué lo iba a hacer, porque en el colegio, la verdad, digamos que en ese momento estaba muy perdido, sí me veía como un empleado, pero cuando conecté con la red de mercadeo, eso fue la verdad, fue como lo que me expandió completamente la mente. Eh, Seguí en redes de mercadeo, tú y yo obviamente conectamos ahí en una red de mercadeo, seguimos ahí, pero es eso, siempre lo veía como un punto de simplemente dinero y libertad financiera y conseguir mis deseos. Eso era así como lo veía hasta el 2023, que fue la experiencia que conté ahorita. En ese punto, como que empecé a tener una conexión diferente. En ese punto empecé a pasar por un proceso de transición. Me empecé a dar cuenta de que en realidad el tema de emprender a través de un propósito era completamente aparte, de que era por un servicio, de que eran por un propósito, de que era al servicio de él. Ahí fue donde se empezó a unir todo lo que tiene que ver con el emprendimiento y Dios, porque me empecé a dar cuenta de que el emprendimiento al fin y al cabo, emprender es vender algo. Al fin y al cabo hay que vender un servicio, hay que vender un producto, pero lo más importante es tener el reconocimiento de que esa venta realmente va a impactar a la persona que se lo está entregando, porque antes no era así. Antes cuando no estaba Dios en mi vida, que aparentemente estaba a través de todas estas herramientas, realmente había un punto solamente de pensar en mí. Yo siento que por eso también pasó la quiebra financiera, porque era como un punto de vender a veces productos que ni siquiera me conectaban, productos que tal vez no eran tan buenos o yo sabía, pero simplemente era por el dinero de conseguir que en realidad me desconectó mucho todo eso y ahí no sentía que había un propósito. En la red de mercadeo sentía que era como, al menos la proyección que yo estaba viendo en ese momento era como apariencia, como mostrar, como esto, como lo otro, pero se decía que había un servicio, pero en el fondo como que no se sentía real. Entonces, no, pasó la experiencia, empecé a compartir a través de todo este propósito y ahí cuando empecé a conectar con Dios y empecé a llevarlo desde este propósito, empecé a conectar con un entorno también de poder, empecé a reconocer de que en realidad el emprendimiento era servicio
y que a través del emprendimiento podemos honrar a Dios en ese punto, realmente de servir, de entregar, de dar valor, de ayudar, de estar guiados por Él y que en realidad es solamente una muestra o el emprendimiento simplemente se convierte en una muestra para ayudar y para servir. Y así es como lo conecto, así fue como lo conecté, pero a través de la experiencia, obviamente. Antes no era esa visión la que tenía. Ahora, ¿qué efecto ha tenido la espiritualidad en tus negocios, en tus empresas y ahora ya como en esta parte profesional? El efecto que ha tenido ha sido increíble, la verdad. Es como lo que decíamos ahorita, es el hecho de poder descansar en algo más grande, es descansar en un plan que no te pertenece. Eso es lo que más ha influido en mí. Ahorita el emprendimiento o la empresa que tengo en ese momento y cada empresa que venga de aquí en adelante, lo único que yo sé es que está al servicio de Dios y no me pertenece para absolutamente nada. Es como quitarme de en medio. En eso ha servido. Porque antes era desde el ego, era desde el quiero alcanzar, el quiero lograr, yo quiero ese resultado, yo quiero ese resultado. Y era como todo el tiempo querer controlar el resultado, era todo el tiempo querer llevar como, sí, esta expectativa, esta idea que tenía en mente, pero desde ese ego, desde solamente para mí, para mí, para mí, ahora cambia por completo porque primero pienso en mis clientes y sé que desde ahí, solamente el hecho de que mis clientes realmente tengan ese éxito que yo les estoy prometiendo o que les estoy dando, o que realmente el servicio que yo estoy entregando, que el producto que estoy entregando sea desde esa intención, estoy completamente seguro que el éxito es inevitable. Pero desde esa intención y desde ese propósito, en eso he influido, en el hecho de soltar el control, en el hecho de reconocer de que esto no es mis planes, o sea, de verdad que todo le pertenece a Dios, de que lo mismo ha pasado con este podcast, la verdad, lo mismo ha pasado con la mentoría de Método Misión de Vida, lo mismo está pasando con absolutamente todo y todos los planes que lleguen es como una confianza plena, una, un soltar carga, ¿sabes? Como que se siente suelto. A veces el emprendimiento también se puede asociar con ese estrés, porque lo vivimos, con ese estrés, con ese deseo, con ese quiero, pero ahorita es como que de verdad ser guiado, permitirse ser guiado. Entonces como que hay una confianza muchísimo mayor, hay una confianza muchísimo mayor que da tranquilidad, que da paz, que se sabe y se es consciente de que el proceso es el verdadero resultado, de que a través de este proceso es como me estoy reconociendo completamente en Dios, de que estamos sirviendo, de que estamos entregando, y eso es lo más bonito en realidad, ese es el efecto que ha tenido Dios en todo el emprendimiento. Me encanta y la verdad es como saber que nosotros muchas veces lo hablamos y es que Dios es nuestro socio mayoritario, o sea, que nada nos pertenece. Y me encantó lo que dice, es quitarnos del medio, 100%. ¿Y qué has tenido que soltar para ser la persona que eres hoy en día? El ego, definitivamente, mis intereses personales. Obviamente hay deseos, no podría decir que no, hay un propósito, hay una visión grande, pero yo ya en este momento, ¿sabes? Yo lo veo como que no me pertenece esa visión. Esa visión no me pertenece. Es una visión que Dios ha puesto en mí y que yo simplemente me encargo de ejecutarla, de llevarla a cabo, de accionarla. Justamente por eso es que siento que Dios es en acción, es en coherencia, es en el día a día. Entonces es como que lo que he tenido que soltar ha sido como ese control de que las cosas sucedan cuando yo quiero que pasen. Segundo, también he tenido que soltar como, no, es que yo siento que todo va con el interés personal, o sea, como que soltar por completo todas esas expectativas y entregarle todo el poder a Dios. O sea, si lo tengo que resumir, es que no tengo varias cosas, la verdad, honestamente, lo único que me llega es el interés personal, interés personal, interés personal, interés personal. Es lo que he tenido que soltar por completo, el pensar solamente en mí, porque de alguna forma siempre siento que en el pasado, cuando pasó esa quiebra financiera, cuando pasó todo, era como yo, me reconocen, me reconocen, me reconocen. Ahorita no es desde ahí, ahorita es una intención diferente y desde esa intención es, es, es mucho más amorosa. Entonces es como lo que siento que he tenido que soltar definitivamente. He tenido que soltar percepciones, he tenido que soltar también entornos también. Allá a nivel pragmático he tenido que soltar entornos y a veces cuesta a veces soltar esos entornos porque es como que igual tienes un amor por ellos, te has reconocido a través de ellos, ha sido un proceso en el que has vivido también y soñabas con ellos también, pero es como que es soltar entornos y confiar.
y confiar. La verdad, hay una confianza en el fondo de que la persona que llegue en el momento, la persona que esté conmigo en el proceso es la perfecta y que si después llega también es perfecto. O sea, me hago entender, es como un soltar las expectativas de este yo personal. Es que se resume en eso completamente. He tenido que soltar ideas, he tenido que soltar la universidad, he tenido que soltar expectativas ajenas, he tenido que soltar a mi familia también, he tenido que soltar el control. Se han tenido que soltar, la verdad es que yo siento que este proceso más de llenarnos siempre es de liberarnos cada vez más. Entonces, hay muchas cosas que se han tenido que soltar. En el fondo, si lo resumimos en todo y lo que comprende todo es el interés personal y este yo personal, este ego. Y siempre entregárselo a Dios. Cuando aparece, es como que en tus planes, en tus planes, en tus planes. Hay intenciones completamente, pero me rindo. Sean o no sean, yo sé que en este momento estoy en paz porque estoy en Dios. Wow, me encantó, me encanta. Ahora vámonos para algo más pragmático que es el dinero. Ahora, ¿cómo definirías el dinero y cómo influye en ese momento en tu camino? La relación con el dinero en realidad fue un proceso también. Fue un proceso de sanación, fue un proceso de liberación. En realidad en mi camino como que, sí, como todos hemos tenido creencias muy limitantes frente al dinero. Lo veía simplemente como un acto para alcanzar mis propios intereses, como lo decía. Siento que desde ahí actuaba mucho y por eso realmente las cosas pasaron como tuvieron, como pasaron para soltar todas esas creencias. Ahorita para mí la energía del dinero es un flujo de Dios también. Es un flujo de Dios, realmente no me pertenece. Es lo mismo, es quitarme de en medio, es permitir, es como permitir que pase a través de mí y entregarlo. Yo tenía un limitante y la verdad era como un limitante muy profundo y era que, que siempre creía que tenía que retenerlo, ¿sabes? Como que siempre creía que tenía que retenerlo, creía que llegaba, pero tenía miedo de que no volviera a llegar. Entonces por eso lo retenía, pero era porque me identificaba tanto con él, creía que me validaba, ¿sí? Y a través de la experiencia de todo lo que pasó, de haber perdido todo ese proceso, también tuve que pasar por un proceso de sanación, porque cuando perdí tanto dinero fue en el proceso de que, claro, empecé a perder confianza también en mí, en manejar esos montos de dinero. Sentía que no estaba preparado o que no era suficiente. Pero claro, yo ahí fue donde reconocí que claramente este yo personal no era suficiente o que no iba a poder realmente manejarlo, que precisamente tenía que entregarle todo a Dios y tenía que estar al servicio y permitir que el dinero viniera a través de mí y agradecerlo en cada momento, empezar a llevar una relación diferente con él. Es un flujo en el que nos permite expandirnos, es un flujo en el que Dios se permite expandir porque es ilimitado también. Se permite expandir a través, no solamente a través de aquí, sino expandir a muchísimas más personas, expandir experiencias. Hay un libro que me encanta y es La ciencia de hacerse rico. Y ese libro para mí cambió completamente como esta percepción del dinero porque él dice como que Dios se quiere experimentar a través de ti y se quiere experimentar en abundancia. Simplemente es el hecho de que tú estás presente, porque si tú estás en presente, estás atento a Él, constantemente Él te va a llevar a las mejores experiencias porque se quiere experimentar a través de ti, porque Él vino a experimentarse. Vino a experimentarse y conversaciones con Dios lo reafirma. Es como que en realidad vino a experimentarse Dios a través de este proceso. Y eso es lo bonito, es darnos cuenta de que no nos pertenece, pero que es un medio de Dios. Y que a través de él podemos bendecir a muchas más personas, podemos bendecir nuestra experiencia, podemos bendecir a través de todo ese, de esa relación que tenemos con él. Entonces, en realidad es un flujo abundante, es un flujo abundante para bendecir y es un flujo abundante para ser bendecidos a través de él. Súper, ahora, ¿qué consejo le darías a una persona que se quiere experimentar en esa conexión con Dios, pero también con el emprendimiento? Yo siento que lo primero es poner a Dios primero. O sea, eso definitivamente poner a Dios primero y poner a Dios en primer lugar. He estado hablándolo mucho con mis alumnos últimamente. O sea, cada sesión que he tenido esta semana que ha sido entrega, 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 y es un punto de que, de verdad, cuando tú reconoces a Dios en tu vida, todo se empieza a ordenar. Y te empiezas a dar cuenta de que todo el emprendimiento es un don de servicio. Entonces, si lo quieren unir realmente y quieren hacer como esta integración, es como pensar en que lo que voy a crear, lo que voy a expandir, lo que voy a dar, lo que voy a entregar, de verdad está siendo bendición para la otra persona que se lo voy a entregar. Esa es la primera pregunta. Si está siendo bendición para la persona que se lo va a entregar, va por buen camino. Pero si tú estás solamente haciendo por el interés, por ganar, por ganar, por ganar, por esa ambición, definitivamente está construido sobre arena y se va a caer. Entonces, para mí el construir una empresa que al final requiere de cimientos sólidos,
requiere ser construida sobre la roca. Y sobre la roca es Dios. Y sobre la roca es sobre principios básicos, o sea, sobre valores. Entonces, ¿cuáles son los principios? ¿Cuál es la misión de esa empresa? ¿Cuál es la visión de esa empresa? ¿Cuáles son los valores de esa empresa? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué es lo que quiere proyectar? O sea, como que hacerlo al derecho, porque yo siento que es algo que yo no hice desde el inicio con esos emprendimientos que me quebré al fin y al cabo, que solamente lo hacía por dinero. Porque yo me acuerdo cuando hicimos el negocio de Airbnb, que en el fondo sí, al principio inició como, ay, sí, como que brindar una experiencia diferente, pero al final fue solamente dinero. Fue como que amoblemos esos apartamentos y ganemos y ya. Pero no hubo una esencia. Entonces, es como el emprendimiento es un medio para servir. Y Dios es justamente el servicio, es tu esencia. Entonces, es como integrarlos. ¿Cómo puedes integrar en tu negocio tu propia esencia, tu propia autenticidad, tu autoconocimiento, tus valores y desde ahí construir sobre cimientos sólidos? Que esté siempre al servicio de las personas que le vas a entregar, sea un producto, sea un servicio, sea lo que sea, que siempre esté en pro del servicio. Eso es lo más importante. Y que tenga esos puntos importantes porque desde ahí vas a tener principios básicos, quién va realmente a entrar a tu empresa, que tiene que tener los mismos valores, tiene que estar alineado con esos valores, tiene que estar alineado con esa misión. O sea, como que se convierte en el punto focal, pero que siempre está Dios porque desde ahí se comienza a alinear absolutamente todo. Él se encarga de eliminar los entornos que no van, se encarga de eliminar las personas que no van, se encarga de eliminar las intenciones que no van, pero siempre poniéndolo como primer lugar. Desde ahí siento que la intención del emprendimiento es un éxito inevitable. Y si tuvieras que dar una reflexión final uniendo todos estos puntos de los cuales hemos hablado, ¿cuál sería? Siento que lo que quiero dar de reflexión final es justamente la intención de este podcast o la intención de este espacio y es que todo emprendedor, que toda persona que realmente quiere emprender, que es un proceso de libertad, es un proceso también de autoconocimiento, porque es un proceso en el que nos estamos autoconociendo a través de él. Es darnos cuenta de que a través de ello nos vamos a reconocer, pero que siempre, siempre, siempre lo más fundamental es darnos cuenta de que el emprender es servicio. Eso es lo más importante. Emprender es servir. Emprender es servir más que dinero, más que lujos, más que libertad, más que la empresa, más que el reconocimiento, más que cualquier otra cosa. Todo eso va a llegar. Es inevitable. Pero cuando lo estás haciendo desde el don de servir realmente, ahí siempre va a estar Dios. Porque estás con una intención poderosa, con una intención amorosa, que siempre vamos a pasar también por momentos confrontantes, difíciles, retos. Eso conlleva también emprender. Entonces, hay frases o hay cosas que dicen como he leído de que el emprendimiento no es para todo el mundo, pero no es para todo el mundo por el hecho de que no lo eligen día a día y porque no se reconocen a través de esos mismos retos. Esos retos lo único que están haciendo es conectarte, alinearte muchísimo más. Cuando tú pones a Dios como primer lugar, probablemente se desordenen muchas cosas en tu vida, pero en realidad es orden, porque a través de ese caos aparente es donde vas a conectar de una manera mucho más profunda y te vas a conectar con una intención mucho más profunda para dar. Y bueno, familia, realmente esta fue mi historia, esto fue lo que viví. Para mí, estos momentos confrontantes, estos momentos difíciles, esos momentos de reto que muchas veces vivimos para conectar con una espiritualidad mucho más profunda, son esos momentos cero. Esos momentos cero son esos momentos en que sueltas esa identidad, sueltas tus expectativas, sueltas tus creencias, sueltas tus propios intereses y te das cuenta que estás al servicio de un bien mayor. Eso es. Eso es momento cero. Es reconocerte como un ser que simplemente está al servicio y que está en vacío completo. Entonces, justamente por eso este podcast y este espacio se llama Momento Cero, porque es es permitirnos conocer las historias de estos emprendedores en el momento en que llegó a ese cero, se reinició y volvió a iniciar, porque siempre hay una muerte para volver a nacer. Entonces, ahorita vamos a tener una experiencia que es ese momento 0 grados, a través del hielo, a través de un proceso también muy sanador, pero en el que nos rendimos, soltamos todas las cargas, porque es un proceso de rendición, porque es algo que quiero realmente también brindar y es darnos cuenta de que la experiencia de entrar a un hielo, una tina de hielo, no es solamente desde la fuerza, no es desde el yo puedo, yo puedo, yo puedo, resisto, no, sino desde la rendición. Desde un punto de que te rindes por completo, te rindes al dolor, pero ahí sabes que estás sostenido por algo mucho más grande. Y es ahí donde nos reconocemos. Y es ahí donde vamos a entrar. Vamos a entrar en ese momento 0 grados a través de la experiencia del hielo y vamos a responder unas últimas preguntas.
¿Qué significa para ti rendirte al vacío y confiar? Bueno, para mí rendirme al vacío y confiar es justamente lo que estoy sintiendo en ese momento. Es que se siente confrontante, es que hay dolor tal vez a veces físico, a veces es dolor emocional, a veces es que tu mente te dice que no puedes, que no es posible, que no tienes la capacidad, pero es literalmente rendirte, es soltar, es sentir lo que estás sintiendo, es permitirte sentirlo y desde esta sensación darte cuenta que estás sostenido, que realmente no es por tus propios medios que estás sosteniéndote acá, que es por los medios literalmente de Dios, de que Él es el que te pone en estas experiencias solamente para tu mayor crecimiento, para tu mayor expansión, y que a través de esa expansión es donde nos permitimos encontrar una forma nueva de hacer las cosas, una forma diferente y una comprensión diferente. Es donde te permites conocer a Dios en esa rendición, porque no es con tus planes, es con los planes de Él. Eso para mí significa rendirme y confiar. ¿Qué le dirías a ese yo del pasado que pasó por esas experiencias confrontantes? Pues claramente no cambiaría nada, honestamente no cambiaría absolutamente nada de lo que pasó, porque es lo que me ha permitido tener esta conexión que hoy tengo con Dios. No sería de otra manera, la verdad. Pero si pudiese decirle algo, le diría que ponga a Dios en primer lugar y que Dios no se encuentra en ninguna otra forma, en ninguna forma externa, que en realidad es a través de la acción, que es a través de la coherencia, que es a través de honrar ese llamado que ha puesto en el corazón y que simplemente siga ese llamado, que se permita ponerlo en primer lugar, porque ahí todo se va a ordenar de manera mágica. ¿Qué ha significado para ti los momentos cero en tu vida? Ha significado crecimiento, ha significado expansión, ha significado evolución, ha significado conexión con Dios, ha significado reconocerme en algo mucho más grande de lo que podía comprender. Eso es lo que ha significado, realmente ha significado el hecho de crecer y de reconocer de que no es por mis propios medios, que jamás es por mis propios medios, que siempre es quitarme de en medio, que es solamente a través de Dios, y que Dios quiere que sus hijos den fruto. Dios quiere que todo realmente vaya en armonía, en conexión, en expansión, que lo único que quiere es que tú te conectes, que lo glorifiques y que a través de cada resultado pues permitas que cada vez más corazones vuelvan a Él. Esa es la intención y eso es lo que ha significado reconocerme en ese propósito, y que es un propósito mucho más grande, que no me pertenece y que le pertenece completamente a Él. Familia, esto es Momento Cero. Es un podcast, es un espacio donde te vas a permitir reconocerte en cada persona que está aquí, a través de la historia, porque muchas veces vemos afuera en las redes perfección. Esa es la intención de este podcast, darnos cuenta de que no hay perfección, de que definitivamente como seres humanos pasamos por momentos difíciles y confrontantes, y que a través de esos procesos difíciles y confrontantes siempre hay un propósito, y es honrar a Dios a través de esa experiencia. Que emprender es propósito, que emprender es servicio, y que lo más importante, el dinero es inevitable cuando te enfocas en servir, cuando te enfocas en dar, cuando te enfocas en entregar todo de ti, en servir y en reconocer esta voz de Dios a través de ti, del Espíritu Santo. Así que eso es Momento Cero, es darnos cuenta de que esos momentos confrontantes no son una maldición, no es que te estén castigando, te están convirtiendo en la persona que va a poder sostener todos aquellos resultados que está destinado a sentir y a vivir a través de un propósito mucho más grande. Así que gracias por estar acá. Esto solamente es el inicio. Como les dije, en todo momento y en toda mi historia, esto no me pertenece, le pertenece a Él, y definitivamente estamos aquí para expandir vidas. Y el propósito es ese, que a través de este episodio y a través de todos los episodios que vamos a vivir, puedas expandir tu vida a un siguiente nivel, llevar tu emprendimiento a un siguiente nivel, pero siempre con el don de servir. Dios los bendice.